Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece al Paz08. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Ayano-Kohji-kun. El amor es ineficiente, capítulo 7. La ceremonia de clausura es mañana. ¿Ya terminaron todos?, preguntó Miyuki. Debería estar listo para el final del día. Chika señaló con alegría la pila de papeles que ya estaban listos, comparándolos con lo que quedaba. Gracias a la ayuda de Kaguya-san. No me importa, no tengo nada más que hacer. Kaguya apenas pudo ocultar su satisfacción mientras jugueteaba con su peinado. De hecho, gran parte del trabajo de Chika estaba escrito completamente a mano o debía completarse a mano. Y Kaguya se enorgullecía de su velocidad y la calidad de su caligrafía. No sería exagerado decir que tenía la mejor letra de todo el consejo estudiantil. A Chika, sin embargo, no pareció importarle esta flexión en particular. En cambio, estiró los brazos por encima de la cabeza y dejó escapar un sonoro bostezo. Ah, estoy tan cansada. Antes de que alguien pudiera comentar, se dejó caer en el sofá y, en cuestión de momentos, estaba respirando suavemente mientras dormía. Y se quedó dormida, comentó Kaguya, terminando el último lote de papeleo. Bueno, terminaremos un día antes de lo previsto, así que supongo que es un buen acuerdo, dijo Miyuki mientras cerraba el informe financiero que había estado auditando. Después de que Chika se quedó dormida, Kaguya permaneció distraída, girando distraídamente un mechón de cabello entre sus dedos. A pesar de los esfuerzos de Ayasaka, sus informes no habían aportado nada. Ningún registro, ninguna afiliación importante, ningún historial identificable más allá de los detalles superficiales. Ayano-Kohji Kiyotaka, según todos los indicios, era simplemente otro estudiante becado. Y aún así, Kaguya no podía deshacerse de la persistente sensación de que había algo mal en él. No era su comportamiento, aunque su inquietante ausencia sin duda contribuía. Ni siquiera era su habilidad. Después de todo, existía la gente con talento. No, era algo más profundo. Algo que no podía identificar con exactitud. ¿Un recuerdo? No, no exactamente. Más bien un instinto. El reconocimiento de un concepto, más que de una persona. No recordaba dónde había oído hablar de ello por primera vez, solo que había sido de pasada, una conversación que nunca llegó a sus oídos. Algo sobre un lugar, una institución, un centro. Lo habían descrito con términos clínicos y distantes, como si no fuera nada fuera de lo común. Un lugar donde los niños fueron criados, no alimentados, ni educados, sino creados. En aquel momento no le había parecido lógico. Pero ahora, al mirar a Ayano-Kohji, no podía quitarse la sensación de que estaba contemplando el resultado de algo que se suponía que jamás comprendería. Y ella odiaba eso. Kaguya Shinomiya odiaba no saber. No importaba lo que costara, encontraría la respuesta. Miyuki, al notar su expresión preocupada, decidió intervenir. Parece tensa, Shinomiya. Parpadeó y se recompuso rápidamente. Estoy bien, presidente. No estaba convencido. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso? Mañana podemos irnos a casa inmediatamente después de la ceremonia de clausura. Ya veo. Entonces deberían ser las vacaciones de primavera. Kaguya tarareó. Ayano-Kohji-kun. El amor es ineficiente. Historia original de Kinugasa Shibuya Kasaka, escrito por Al Paz08, capítulo 7. Kaguya quiere ver las flores de la noche. Vacaciones de primavera. Su duración, que solía durar 1 o 2 semanas entre finales de marzo y principios de abril, era una cuestión de tradición escolar. Si bien las escuelas públicas seguían el receso estandarizado del 25 de marzo al 5 de abril, incluso instituciones privadas prestigiosas como la Academia Shuchin se adherían al mismo calendario, un gesto de respeto, o quizás simplemente por conveniencia. Eso es cierto. ¿Tienes algún plan especial, Shinomiya? Hay una reunión familiar Yanami en Kioto, pero nada más. En efecto. Aunque Kaguya residía en Tokio, el hogar ancestral de la familia Shinomiya, que se mantenía firme desde antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba en Kioto. Como dictaba la tradición, tendría que aparecer. Una obligación, más que una elección.
¿Y usted, presidente? ¿Trabaja como siempre? De hecho, ayudaré en una granja en el campo. Es un viaje familiar. Ya veo, entonces ambos tenemos planes. Bueno, el mío es solo por una semana. Estaré en Kioto durante 3 o 4 días. Miyuki se burló. Eso es mucho tiempo libre. Deberíamos hacer algo. Los labios de Kaguya se curvaron en una sonrisa. Estoy de acuerdo. Sus miradas se cruzaron. Un pensamiento compartido cruzó entre ellos. Este era el campo de batalla perfecto. Primavera, la época de los nuevos comienzos. El aire estaría impregnado del aroma de los cerezos en flor, el cielo teñido de tonos rosas y blancos. Y si pasaban tiempo juntos durante este breve descanso, sin duda, su relación avanzaría. Ambos imaginaron la misma escena. Un impresionante campo de flores de cerezo, con pétalos bailando en el viento, mientras se enfrentaban bajo el radiante sol de primavera. Presidente. Shinomiya. Sus brazos se extenderían un abrazo, una declaración, una confesión tácita, sin embargo. Eran demasiado orgullosos para dar el primer paso. Se hizo un silencio tenso. ¿Qué desea hacer, señor presidente? ¿Qué quieres hacer, Shinomiya? Habían hablado al unísono. ¿Un intercambio inofensivo? No. Había comenzado una batalla de voluntades. Quien sugiriera una salida tendría que ser quien extendiera la invitación. Y, por lo tanto, la responsabilidad recaería en quien la propuso. Ninguno podía permitirse una derrota tan humillante. ¿O podrían? Estaba pensando, quizás un viaje. En grupo, claro. Miyuki, siempre estratega, se aseguró de aclarar. Todo el consejo estudiantil. Kaguya entrecerró los ojos, reprimiendo una sonrisa burlona. Así que así es como quiere jugar. Bueno, entonces dos podrían jugar a este juego. Es cierto. ¿Tienes alguna ubicación específica en mente? Ella le estaba pasando la responsabilidad de tomar decisiones. Una clásica maniobra ofensiva. Miyuki, imperturbable, tomó un sorbo de café. Anami estaría bien, pero ya lo tendrás con tu familia. Hacerlo 2 veces podría ser lo menos especial. Su mirada brilló con astucia. Así que en vez de eso, Yo Sakura. Yo Sakura. Observación nocturna de los cerezos en flor, donde tenues faroles iluminaban los árboles, proyectando un brillo etéreo sobre los pétalos escarlata. Una vista tan impresionante que se decía que derretía hasta los corazones más fríos. Pero Shinomiya Kaguya no era una doncella común. Tenía una voluntad de acero, intocable. O eso le gustaba creer. Yo Sakura, ¿eh? Por un instante, se perdió en sus pensamientos. La imagen de luces parpadeantes, el aire fresco de la noche, la serena intimidad de aquel entorno, era perfecto. Eso suena como una buena idea, dijo finalmente, recuperando la compostura. Sí. En esas condiciones, ella le haría confesar. Miyuki, todavía sumida en sus pensamientos, de repente reflexionó. ¿Sabes por qué no invitamos a Ayanokoji? Silencio. Kaguya parpadeó. Chica, que dormitaba plácidamente momentos antes, se sobresaltó de repente. Abrió los ojos de golpe y se incorporó de golpe. ¿Qué? Chica miró frenéticamente a su alrededor, como si el mismísimo Ayanokoji fuera a aparecer de repente en la habitación. ¿Quieres invitarlo? Miyuki parpadeó. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Repitió Chica con incredulidad. Recordó aquel horrible momento durante su combate de lucha libre, donde Ayanokoji, con una expresión indiferente como la de un pez muerto, la aplastó por completo sin esfuerzo. Aún sentía el peso de su mano presionando la suya lentamente, como si hubiera estado jugando con ella. Kaguya se tocó la barbilla. Sí, esto podría ser útil. Podría observarlo más de cerca, entender qué lo motivaba. Por supuesto, presidente. Chica giró la cabeza hacia ella. Tú también. Kaguya la miró fijamente. Ayanokoji-san siempre pasa por la sala del consejo estudiantil. Ya es prácticamente un amigo. Miyuki asintió. Exactamente. Pero. Balbució Chica. Fujiwara-san, suspiró Kaguya, exasperada. Perdiste con justicia. Olvídalo de una vez. Bien. Pero si hace algo raro, te lo dije.
resopló Chika, cruzándose de brazos. Dicho esto, Miyuki sacó su teléfono y le envió un mensaje a Ayanokoji. Oye, estamos planeando una salida con las Yosakura del consejo estudiantil. ¿Te apuntas? La respuesta llegó casi al instante. Claro. Ayanokoji miró fijamente el mensaje en su pantalla por un momento antes de dejar su teléfono a un lado. No hace mucho, no le habría dado importancia a una invitación como esta. La habría ignorado o habría inventado una excusa. Sin embargo, antes de darse cuenta, ya había escrito su respuesta sin dudarlo. Exhaló, reclinándose en su silla. Quizás esto estuvo bien. Tal vez. El resultado de la batalla de hoy. Empate. N/A. Perdón por la subida tardía, he estado ocupado con la escuela. Ayanokoji-kun. El amor es ineficiente, capítulo 8. La ceremonia de clausura. Para los estudiantes de todos los grados, la ceremonia de clausura marca el fin oficial de las actividades estudiantiles formales. Con ella, la escuela deja de funcionar como centro de estudio, al menos oficialmente. Mientras algunos estudiantes esperan con ansias su merecido descanso, otros se quedan, atados a la incansable búsqueda de la excelencia, ya sea a través de actividades de clubes, trabajo en comités o ambiciones personales. Sí, para muchos, este es un momento de alivio. Pero para algunos, la batalla nunca termina del todo. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y los estudiantes comenzaban a ocupar los asientos del gran auditorio. En el escenario, el consejo estudiantil ocupaba sus asientos designados, un pilar visible de la élite de la escuela. Entre ellos, Miyuki estaba encorvado, ajustando sutilmente las tarjetas en sus manos mientras echaba vistazos al guión que había preparado. Kaguya, sentada a su lado, notó su energía nerviosa con una expresión divertida. ¿Todavía estás pensando en ese discurso?, reflexionó, en voz lo suficientemente baja como para no perturbar la ceremonia. Miyuki la fulminó con la mirada antes de volver a concentrarse en sus notas. Es un discurso de clausura. Necesita pulirse. Tiene que ser entregado sin que parezca que estás a punto de tener un colapso nervioso, bromeó Kaguya. Suspiró. Solo son unas palabras, un poco de ánimo, y listo. Kaguya golpeó el reposabrazos con un dedo. Un discurso es un reflejo de quien lo pronuncia, presidente. Si da un discurso flojo, la gente asumirá que ha estado holgazaneando. No he estado holgazaneando. Entonces demuéstralo escribiendo algo que valga la pena escuchar. Miyuki contuvo un gemido. Puedo con ello. Kaguya sonrió con suficiencia. Si tú lo dices. Entonces, Kaguya frunció el ceño de repente. ¿Dónde está Fujiwara-san? Miyuki parpadeó. ¿Eh? No estaba aquí hace un momento. Ambos se giraron hacia el asiento vacío donde debería haber estado Fujiwara-chika, la siempre caótica secretaria. Un escalofrío les recorrió la espalda. Kaguya entrecerró los ojos. Eso es, preocupante. Miyuki asintió. Muy preocupante. Ayanokoji-kun. El amor es ineficiente. Historia original de Kinugasa Shigoya Kasakaaka, escrito por Alpaz 08. Capítulo 8. Kaguya quiere mantenerse en la cima. Mientras tanto, lejos del salón principal, Fujiwara-chika estaba en una misión. Mientras caminaba por el sendero del patio, un brillo decidido brilló en sus ojos. Su mente repasó ese momento. La aplastante y devastadora derrota que sufrió a manos de Ayanokoji Kiyotaka en una pulseada. La fuerza que él ejercía, la facilidad con la que desmanteló su confianza, la atormentaba. El recuerdo se desplegó dramáticamente en su mente. El momento en que sus manos se tocaron, el breve forcejeo, y entonces, ¡pum! Su brazo golpeó la mesa como si no fuera más que una frágil hoja atrapada en un huracán. Exclamaciones de horror de un público imaginario llenaron su mente, el sonido resonando como si acabara de perder un campeonato. No podía dejar que terminara así. Ahora era su momento de venganza. Por fin, vio a su objetivo. Ayanokoji estaba en el patio de la escuela, con las manos metidas en los bolsillos. Observaba el cielo con su habitual expresión neutral. Estaba absorto en sus pensamientos o completamente desconectado de la realidad. Era difícil saberlo. Chika se acercó a él, sacando pecho. Ayanokoji-kun.
Sin girarse, la reconoció con una mirada fugaz. Fujiwara-san. Apretó los puños. Pensabas que lo había olvidado, ¿verdad? Esa humillante derrota en el pulseo. Pues no. Ayano Koji permaneció impasible. Ya veo. Entonces vamos a resolver esto. Declaró ella, señalándolo con un dedo dramático. Arqueó una ceja. ¿Otra pulseada? No, dijo con suficiencia. He aprendido la lección. Esta vez, jugaremos a un juego que no requiere fuerza bruta. Un juego de ingenio. Ayano Koji la observó un momento antes de asentir levemente. De acuerdo. ¿Qué juego? Chica sonrió. Un clásico. El presidente dice. Una pausa. Ayano Koji parpadeó. ¿Te refieres a? Simón dice. No. Resopló. Es el presidente dice. Verás, en lugar de Simón, se llama así por nuestra querido Shirogane Miyuki, y las reglas son exactamente las mismas. La miró fijamente, sin comprender. Eso es solo cambiarle el nombre al juego. Ayano Koji lo consideró un momento. En su fuero interno, se preguntaba por qué siquiera se planteaba este desafío. Pero, claro, era más fácil seguirle el juego a Fujiwara que resistirse. Bien. Los ojos de Chica brillaron. La revancha estaba en marcha. La ceremonia de clausura de la escuela estaba a punto de comenzar, pero en el patio se estaba desarrollando un tipo de batalla completamente diferente. Chica permanecía de pie, segura de sí misma, con los brazos cruzados y su habitual sonrisa juguetona. Frente a ella, Ayano Koji permanecía tranquilo, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. Muy bien, Ayano Koji-kun. Las reglas son simples. Yo doy órdenes, pero solo las obedeces si digo el presidente dice primero. Si te equivocas, pierdes. Y luego cambiamos turnos. ¿Entendido? Ayano Koji asintió levemente. Entendido. Chica sonrió con suficiencia. Bien. Comencemos. El presidente dice, salte en un pie. Ayano Koji levantó un pie sin esfuerzo y saltó. Chica asintió con aprobación. Ahora, da 3 vueltas. Ayano Koji no se movió. Ajá. Aprobaste. Nada mal, dijo, acariciándose la barbilla. Bien, el presidente dice, date una palmadita en la cabeza y frótate el estómago a la vez. Ayano Koji cumplió impecablemente. Está bien, el presidente dice, haz 5 saltos de tijera. Ejecutó el movimiento con una forma perfecta. Chica sonrió. Ahora, baila un poco. Ayano Koji permaneció completamente quieta. Maldición. Eres irritantemente bueno en esto, murmuró Chica. Pero entonces, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Bien. A ver cuánto aguantas cuando use las tácticas avanzadas. Ella hizo crujir sus nudillos dramáticamente. El presidente dice, tócate la nariz. Ayano Koji se tocó la nariz. El presidente dice, aplauda 2 veces. Él aplaudió. El presidente dice, manténganse de puntillas. Ajustó su postura. Entonces Chica sonrió con suficiencia. Para. Ayano Koji, que había estado manteniendo un perfecto equilibrio sobre las puntas de los pies, inmediatamente bajó los talones. Chica jadeó, abriendo mucho los ojos. Espera, acabas de... Ayano Koji parpadeó, mirando hacia abajo a sus pies con una débil expresión de sorpresa. La sorpresa de Chica se convirtió rápidamente en una alegría incontenible. Gané. De verdad gané. Empezó a saltar, levantando los puños triunfalmente. Sí. Yo, Fujiwara Chica, he superado oficialmente al gran y misterioso Ayano Koji-kun. Contemple mi genialidad. Mientras tanto, Ayano Koji simplemente observaba, con expresión completamente neutral. En realidad, había bajado los pies a propósito, solo una fracción de segundo antes de tiempo. Ganar contra Fujiwara no tenía importancia. Pero perder de la forma correcta, eso la hacía feliz. Y al final, eso significaba que él había ganado de una manera diferente. Chica finalmente dejó de celebrar y se volvió hacia él con una amplia sonrisa. Ahora dilo. Tienes que admitirlo. Ayano Koji suspiró levemente y asintió. Fujiwara-san es el genio más grande de nuestro tiempo.
Chika se echó a reír. Ajá. Oh, esto es lo máximo. De acuerdo, Ayano Koji-kun, no estás tan mal. Diste una buena pelea. Pero recuerda esto. Puede que hayas sido fuerte, pero al final, soy imparable. Adoptó una ridícula pose de victoria, disfrutando del brillo de su triunfo ganado con tanto esfuerzo. Ayano Koji simplemente asintió levemente y la observó mientras volvía a su estado caótico habitual. Su misión estaba cumplida. Chika regresó a la sala principal prácticamente saltando, irradiando satisfacción por su gloriosa victoria. Ayano Koji la seguía a poca distancia, con las manos aún en los bolsillos y un paso pausado. Al entrar al salón, la ceremonia de clausura ya estaba en marcha. Todo el alumnado estaba sentado en filas ordenadas, y sus conversaciones se fueron apagando en un respetuoso silencio. Al frente, de pie tras el podio, Miyuki estaba pronunciando su discurso. Al comenzar el receso, no olvidemos el esfuerzo que nos trajo hasta aquí. El semestre pasado estuvo lleno de desafíos y triunfos, pero cada lección aprendida nos guiará hacia un futuro mejor. Ya sea que dediquemos este tiempo a descansar o a prepararnos para lo que nos espera, asegurémonos de regresar más fuertes que antes. Su voz era firme y segura. Cada palabra calculada para inspirar. Pero al borde del escenario, Kaguya estaba mucho menos compuesta. Fujiwara-san, siseó, entrecerrando los ojos rojos mientras Chika se acomodaba en su asiento como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Chika parpadeó, fingiendo inocencia. ¿Eh? Solo estaba atendiendo un asunto importante. Kaguya frunció el ceño. ¿Asuntos importantes? Desapareciste justo antes de que empezara la ceremonia. ¿Tienes idea de lo inapropiado que fue eso? ¿Sí? Pero valió totalmente la pena. Exclamó Chika radiante. Vencí a Ayano Koji-kun en una batalla de ingenio. ¿Puedes creerlo? Fue legendario. Ayano Koji, aún de pie a un lado, permaneció en silencio. Captó la mirada penetrante de Kaguya y simplemente la sostuvo con su habitual expresión indescifrable. Kaguya, todavía furiosa, exhaló bruscamente. ¿En serio, qué se supone que haga contigo? Podrías celebrar mi victoria conmigo. No va a pasar. Al concluir su discurso, Miyuki recibió una cálida ovación en la sala. La ceremonia concluyó pronto, y los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos, murmurando sobre sus planes de vacaciones. Fue entonces cuando Kaguya la vio. De pie cerca de la entrada, observando el proceso con una expresión ilegible, estaba Sakayanagi Arisu. En el momento en que la mirada de Kaguya se encontró con la de ella, el ruido circundante pareció desvanecerse en el fondo. Un destello de reconocimiento pasó entre ellos. Kaguya siempre había sido perspicaz para comprender a la gente. Y Sakayanagi Arisu no era alguien a quien subestimar. Kaguya respiró hondo. Sea lo que sea, tengo que tener cuidado. Enderezando su postura, dio un paso adelante y enfrentó a Arisu de frente. Arisu ladeó la cabeza, con una sonrisa refinada pero burlona en los labios. Vaya, qué encuentro tan inesperado. Estaba pensando en lo mucho que le falta a esta escuela verdadera sofisticación, y aquí estás tú, intentándolo, al menos. La expresión de Kaguya se mantuvo serena, aunque un destello penetrante brilló en sus ojos. Ah, ¿sí? Tenía la impresión de que Shuchin mantenía ciertos estándares, pero supongo que incluso las mejores instituciones deben hacer excepciones de vez en cuando. En cuanto las palabras salieron de sus labios, el aire cambió. Las dos chicas se miraron fijamente, sus auras chocaron como dos fuerzas opuestas de la naturaleza. Un leve crujido de energía pareció chisporrotear entre ellas. En algún lugar del fondo, una inocente estudiante de primer año que pasaba por allí se estremeció de repente, sintiendo una presión inexplicable en el aire. La sonrisa de Arisu se profundizó. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y peligro. Ah, ya veo. Te crees la cima de la élite de Shuchin, ¿verdad? Dime, Shinomiya-san, ¿a veces te cansa contemplar el mundo desde ese trono imaginario tuyo? Los labios de Kaguya se curvaron en una dulce, demasiado dulce, sonrisa. Para nada. Es bastante refrescante, la verdad.
Aunque, imagino que para alguien como tú, el panorama debe ser bastante aburrido. Después de todo, sin un imperio que gobernar, ¿qué es una reina sino una chica solitaria fingiendo? BZZT. Un rayo visible literalmente crepitó entre ellos. El de primer año de antes chilló y huyó, seguro de haberse topado con una batalla sobrenatural. Arisu soltó una risita suave, golpeando elegantemente el suelo con su bastón. ¡Qué fascinante! Hablas como si ya hubieras ganado, pero tus palabras te traicionan. Me ves como una amenaza. Kaguya entrecerró los ojos levemente. No te hagas ilusiones. Te veo como un obstáculo. BZZT. El crujido se intensificó. La sala misma pareció oscurecerse ante la abrumadora presión de dos mentes formidables que chocaron. Justo cuando la tormenta imaginaria alcanzó su punto máximo. No hagamos una escena aquí, ok. Shirogane Miyuki se interpuso entre ellos, con una gota de sudor rodando por su sien. Sus agudos ojos se lanzaron entre Kaguya y Arisu, evaluando el peligro muy real de su intercambio. Shinomiya, la ceremonia de clausura acaba de terminar. Deberíamos estar regresando. Su voz era neutral, casi diplomática, pero había una súplica tácita en sus ojos. Kaguya se enderezó inmediatamente, su fachada compuesta regresando. Presidente. Arisu, sin embargo, apenas reaccionó hasta que su mirada parpadeó más allá de él. Unos metros detrás de Miyuki, de pie en silencio como si no tuviera intención de interferir, estaba Ayanokoji Kiyotaka. Por una fracción de segundo, la expresión generalmente ilegible de Arisu se congeló. Un parpadeo de reconocimiento, algo casi imperceptible pasó por sus ojos antes de enmascararlo rápidamente con su siempre compuesto sonrisa. Kaguya, siempre perceptiva, captó el momento. Algo cambió. Miyuki, ajeno al cambio de atmósfera, suspiró en relieve. Bien. Ahora, mantengamos la compostura, ¿de acuerdo? Lo último que necesitamos es... Pero Arisu ya había dado un paso atrás. Con un elegante giro de su bastón, le dio a Kaguya una mirada conocedora. Creo que esta conversación ha sido muy enriquecedora, Shinomiya-san, dijo con suavidad. Pero toda tiene que acabar, por ahora. Kaguya frunció el ceño ligeramente, aún procesando el repentino cambio en la conducta de Arisu. Arisu se giró, su sonrisa firme. Ah, pero no te preocupes. El año que viene, las cosas serán diferentes. Veamos si puedes mantenerte en la cima, vicepresidente de Shinomiya. Con eso, giró sobre sus talones y se alejó con gracia, haciendo sonar su bastón contra el suelo. Kaguya se mantuvo quieta, su mente trabajando rápidamente. Ella lo reconoció. Su mirada se dirigió hacia Ayanokoji, pero su expresión se mantuvo tan impasible como siempre, como si ni siquiera hubiera notado el momento de la tensión. ¿Cuál es exactamente su conexión? Miyuki suspiró exhausto, frotándose la sien. Vaya, eso fue intenso. Kaguya, todavía observando a Arisu desaparecer en la distancia, murmuró. No ha terminado. Miyuki rió suavemente. Nunca lo es, ¿verdad? Luego cambió de tema, mirando hacia el salón de ceremonias, ahora vacío. Por cierto, pronto tendremos que prepararnos para los nuevos alumnos de primer año. Al parecer, hay uno que ya ha sido objeto de rumores, complicados. Kaguya se giró hacia él, arqueando una ceja. ¿Ah? Miyuki asintió. Algunos profesores lo han mencionado. Se supone que es muy listo, pero parece que ya ha tenido problemas incluso antes de empezar oficialmente aquí. Kaguya frunció el ceño levemente. ¿Qué clase de problema? Miyuki negó con la cabeza. Todavía no estoy seguro. Pero si es lo suficientemente grave como para que la facultad lo hable, quizá debamos vigilarlo. Miyuki sonrió con cansancio. Presiento que el consejo estudiantil va a tener mucho trabajo el año que viene. Miyuki sonrió con cansancio. Presiento que el consejo estudiantil va a tener mucho trabajo el año que viene. Mientras ambos salían del pasillo, Ayanokoji los siguió en silencio, con una mirada ilegible. En algún lugar, Ishigami-yu caminaba solo, sin darse cuenta de que su camino ya estaba entrelazado con los suyos. Ayanokoji-kun. El amor es ineficiente, o más que el patio de la academia Shuchin bullía de vida mientras los estudiantes se mezclaban en el cálido aire de la tarde.
Dos estudiantes estaban sentados cerca de la entrada, observando a sus compañeros pasar. Oye, ¿alguna vez te has dado cuenta de que Sakayanagi-san y Riju-san usan el mismo tipo de sombrero? Reflexionó uno de ellos, inclinando la cabeza pensativamente. El otro estudiante, mientras bebía un jugo, se detuvo un momento antes de parpadear. Ah. Ahora que lo dices, sí. ¿Crees que se dan cuenta? No estoy seguro, respondió el primer estudiante con una sonrisa. Pero si lo hacen, ¿crees que simplemente se rieran? Sus miradas se posaron en las dos chicas en cuestión, que se cruzaban por casualidad en el patio. En ese preciso instante, Sakayanagi Arisu y Riju Momo se ajustaron las alas de los sombreros con un movimiento extrañamente sincronizado. Sus miradas se cruzaron por un fugaz instante, sin reconocer la coincidencia ni ignorarla. Una tensión silenciosa llenó el espacio entre ellos antes de que simplemente continuaran por caminos separados, como si nada hubiera pasado. El estudiante con la caja de jugo exhaló lentamente. ¿O crees que ya están enfrascados en una guerra silenciosa por ello? El primer estudiante asintió con sabiduría. Eso parece más probable. Y con eso, el asunto quedó zanjado, al menos entre los dos observadores. En cuanto a Sakayanagi y Riju, solo ellos conocían el verdadero significado de esa mirada compartida.